Hola, buenos días. Este es nuestro segundo día de curso y vamos a empezar. Necesitamos que tengamos disponible un teléfono celular y ganas de participar para estos test. También tenemos algunas reglas. Básicamente es apagar micrófonos y cámaras, salvo que se indique que se active. Y para participar tenemos en el mensajero podemos levantar la mano para poder participar. Vamos a hacer un repaso de, de lo anterior, lo que vimos la clase pasada, y básicamente era acerca del origen del universo. Entonces recordemos que se originó aproximadamente hace 16 millones de años y que sabemos que actualmente está formado por galaxias. Y estas galaxias por estrellas y algunas estrellas del sistema solar como nuestro universo. Recordemos también que el sistema solar está integrado por 4 planetas terrestres y 4 jovianos. Estos planetas terrestres son los más cercanos hacia el Sol y son los más pequeños. En cambio, nuestros planetas jovianos son los más grandes y son el Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Esta composición de estos planetas principalmente es gaseosa. También recordemos que existen dos cinturones de asteroides, uno que envuelve a nuestros planetas terrestres y otro a nuestros planetas jovianos. Recordemos también que hace aproximadamente 4.600 millones de años comenzó a formarse la Tierra, esto como resultado de un choque de materia estelar. Hace aproximadamente 4.500 millones de años se formó en la primera parte de la corteza terrestre, que son los cratones. También sabemos que la Tierra está constituida por 3 capas principalmente. ¿Cuáles son? Pues es la corteza, el manto y el núcleo. Y finalmente, la clase pasada vimos lo que era la tectónica de placas. Vimos que el movimiento del manto arrastra consigo a la corteza terrestre y esto ocasiona su fracturamiento. Cada fragmento de la corteza se denomina placa tectónica. El movimiento de estas placas tectónicas, ¿qué nos ocasionan? Nos ocasionan terremotos y la formación de montañas y volcanes. En México existen 3 placas. ¿Cuáles son? La placa de Cocos, la de Norteamérica y la Ribera. Entonces, terminando este repaso, vamos a empezar con el test. Vamos a ver ahora cómo se forma un volcán. Vamos a ver un video y al final lo comentaremos. Los volcanes son formaciones geológicas que representan una ruptura en la corteza terrestre, que permite la expulsión de lava y gases provenientes del interior de la Tierra. Las partes principales de un volcán son la cámara magmática. Es la zona en el interior de la corteza terrestre donde se deposita el magma antes de salir a la superficie. La chimenea. Es el conducto por donde asciende el magma hasta llegar al cráter. El cráter. Es la abertura por donde son expulsados los materiales volcánicos durante una erupción. La lava es magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie. Cuando sale a la superficie, la lava suele tener altas temperaturas, que oscilan entre los 700 y los 1200 grados centígrados. Una vez fuera, el contacto con el aire la enfría y la solidifica. La solidificación de la lava cerca del punto de erupción contribuye junto con la roca y la ceniza
a formar y desarrollar el cuerpo cónico del volcán. Es así que el cuerpo cónico se forma por la acumulación de material volcánico expulsado durante todas las erupciones anteriores. Ahora veamos cómo se forman los volcanes. Los volcanes se forman de diferentes maneras. Cuando la placa oceánica choca contra la placa continental, la placa oceánica, por ser más densa y más pesada, se introduce bajo la placa continental, que es más delgada. Este proceso se denomina subducción. En este proceso, el material se funde e inmediatamente se forma el magma, que asciende por fisuras y luego es expulsada hacia la superficie en forma de erupción. Estos son conocidos como volcanes de límites continentales. Los volcanes de la cordillera de los Andes en Sudamérica y los volcanes de la cordillera de las Cascadas en Norteamérica son ejemplos de este tipo de volcanes. Si dos placas contiguas chocan bajo el océano, provocan la formación de otro tipo de volcán. Estos volcanes no surgen en el punto de contacto de ambas placas, ya que al no existir tierras cercanas a la zona de subducción, se forma una cadena de volcanes que emerge desde el fondo marino a unos 100 kilómetros de distancia. Estos son conocidos como volcanes de arcos insulares y forman una cadena de islas volcánicas. Los volcanes de Indonesia como el Merapi, el Krakatoa y el Tambora son parte de esta categoría. Un tercer tipo de volcán se forma también bajo el océano, pero no existen placas de subducción asociadas a ellas, sino que se forman por una pluma de material muy caliente, que se origina en algún punto de las profundidades de la Tierra, que fluye hacia arriba y atraviesa la corteza terrestre, enviando magma hacia la superficie que se acumula en el lecho oceánico creando islas. Los volcanes formados por este proceso se llaman volcanes de punto caliente, como el de las islas hawaianas. El cuarto tipo de volcán se forma cuando las placas oceánicas de la Tierra se apartan entre sí. Al hacerlo crean una serie de fisuras o aberturas. Si esta fisura está situada sobre un punto caliente, surge el magma entre las placas. Así se forman nuevos volcanes y porciones de corteza oceánica. Estos volcanes se denominan volcanes de dorsal oceánica. Los volcanes de Islandia que forman parte de esta categoría no tienen forma cónica, sino que forman largas cordilleras que se extienden a lo largo de miles de kilómetros. Estas cuatro configuraciones crean los diferentes tipos de volcanes que vemos hoy en nuestro planeta. Y como cada tipo de volcán se forma de un modo diferente, ello afecta al tipo de erupción que se produce. Hay varios tipos de erupciones. Las suaves y fluidas se denominan hawaianas. Las erupciones estrombolianas son las que lanzan lavas por los aires. Las vulcanianas liberan mucho gas y ceniza. Y por último, las más violentas son las plinianas. Estas erupciones producen explosiones ruidosas de ceniza, gas y rocas, que pueden alcanzar alturas mayores a los 30 kilómetros. Y los materiales expulsados pueden afectar extensas áreas, incluso generar cambios en la temperatura del planeta. Bueno, ¿qué son los volcanes? Pues son formaciones geológicas que representan una ruptura en la corteza terrestre. Estos permiten la expulsión de la lava y de los gases que provienen de la Tierra. ¿Cuáles son las partes del volcán? Estamos hablando que una de las partes es la cámara magmática. Esta es la zona en el interior de la corteza terrestre donde se deposita el magma. Después vemos la chimenea, que la chimenea básicamente es el conducto donde se desciende el magma. El cráter, que es la apertura o abertura en donde son expulsados los materiales volcánicos durante una erupción. Y bueno, finalmente, el cono, que se forma por la solidificación de la lava. Este cono se forma básicamente por la acumulación de material volcánico existente.
y finalmente la lava, que es el magma que durante su ascenso a la corteza terrestre alcanza una superficie como de 700 a 1200 grados centígrados, que eso es bastante si lo comparamos con hornear un pastel, que son 200 grados centígrados más o menos. Entonces esta lava, al contacto con el aire, se enfría y se solidifica. Lo siguiente es la clasificación de los volcanes. Veíamos que por su erupción, entonces tenemos que existen volcanes hawaianos, que esta erupción es suave y fluida. En cambio, las estrombolianas lanzan lava por el aire. Las vulcanianas lanzan gas y ceniza, y los plianos y las plinianas son las más violentas. Son explosiones de ceniza, gas y roca. Pero también podemos clasificarlas por su actividad. Pueden ser activos o inactivos. Recordemos que los inactivos no presentan sismicidad y su cono está erosionado. Bueno, el siguiente paso es ir a jugar. Bien, continuamos con el tema de cómo se forman los volcanes. Recordemos las reglas de convivencia. Por favor, si alguien quiere participar, levanta su mano, hace la señal de mano levantada, o bien nos lo hace saber a través del mensaje. Bueno, entonces México se encuentra sobre una placa tectónica conocida como placa de Norteamérica, y sobre la península de la Baja California sobre la placa pacífica o placa del Pacífico. En su parte sur hay coincidencia de la placa norteamericana con otras dos placas, llamada la placa de Cocos, que sería esta de aquí, y la placa Rivera. Ambas, placa Rivera y placa de Cocos, están metiéndose por debajo de México en un proceso que habíamos mencionado anteriormente como subducción. Entonces, esta parte de aquí, que se conoce como corteza oceánica, que sería esta de aquí, se mete por debajo, o sea, subduce a la placa de Norteamérica, y en este proceso ocasiona la actividad volcánica. Este es el esquema más reciente de la geometría de la placa oceánica subduciendo a la placa continental. Esto es la parte continental, México, la placa de Cocos, y esto sería la placa, la corteza oceánica, que corresponde a la placa del Pacífico. Entonces, aquí vemos más o menos cómo viene metiéndose y cómo se va hacia abajo. Estamos hablando de que en estas partes de aquí pues tiene cerca de los 100 kilómetros de profundidad, 100 kilómetros de profundidad, 100 kilómetros, y porque estaría más o menos la Ciudad de México, ¿no? Hacia estas partes es un poco más profundo. Si hay dudas, coméntenlo, por favor. Este es el esquema que muestra la profundidad al manto, profundidad de las placas Rivera y Cocos. Y estamos viendo aquí aproximadamente 200-300 kilómetros, vean, de las placas Rivera y Cocos. Bueno, esta subducción ocasiona actividad volcánica principalmente, no exclusivamente, en esta franja, que es donde se encuentra la mayor cantidad de volcanes en México. Toda esta franja se conoce como faja volcánica transmexicana o cinturón volcánico transmexicano. Anteriormente era conocido como eje neovolcánico, ¿no? Entonces, la placa del Pacífico, la placa de Cocos junto con Rivera están metiéndose por debajo de esta parte de la placa de Norteamérica en un proceso que se conoce como subducción. Aquí se encuentran los principales volcanes, vean, concentrados en lo que es el cinturón volcánico transmexicano,
o la faja volcánica transmexicana, aquí se encuentran algunos de los principales volcanes. Por decirlos, está este de aquí, que el 19, que es el Pico de Orizaba o Citlaltépetl, el Popocatépetl, que estaría aproximadamente por aquí, el volcán de Colima, que anda más o menos por acá, y otros importantes por la actividad que han tenido en los últimos 40-50 años, sería el volcán Chichonal, y otro que también se encuentra activo, el Tacaná, en los límites con Guatemala. Existen otros volcanes, por ejemplo estos de aquí, el Bárcena y Socorro, que están formando islas, y otro más por aquí que es muy interesante, que es el Paricutín, porque bueno, ese fue un volcán que en el 45 hizo erupción, una erupción que duró relativamente poco tiempo. En 3 meses tuvo su actividad principal, el volcán alcanzó 300 metros de altura, posteriormente cesó y no ha vuelto a tener actividad volcánica, actividad ígnea. Bueno, estas son algunas imágenes de los volcanes principales, ¿no? Este es el Chichonal, que les comentaba, está en el estado de Chiapas, tiene una altitud aproximada de 1200 metros sobre el nivel del mar. Es importante porque en el 1982, marzo-abril de ese año, entró en erupción, una erupción de tipo pliniano. Se estima que la columna explosiva de materiales, polvo y gases alcanzó 30 kilómetros de altitud. Está considerado como la principal erupción del siglo XX. Entonces también es interesante porque, bueno, a pesar de que está en actividad, es visitado por mucha gente, ¿no? Tiene un lago interior permanente de aguas, pues, de este color que se observa, ¿no? Verdosas, dado por el gran contenido de azufre, gas que resulta de la combinación de los gases que se expulsan del interior del volcán, de la cámara magmática, provenientes de la cámara magmática, que se combina con el agua de las precipitaciones que caen en esta zona, ¿no? Este diámetro tiene como 1200 metros más o menos, el diámetro del cráter. Otro volcán es el Popocatépetl. Ha estado en constante actividad desde el 97 más o menos, que fue la primera erupción importante, en el 97, que alcanzó como 10 kilómetros más o menos en la columna eruptiva, como 10 kilómetros sobre el nivel del cráter, y desde entonces ha tenido actividad, microsismicidad, expulsión de cenizas, vapor de agua, actividad fumarólica, se conoce como actividad fumarólica, ¿no? Y expulsión de partículas sólidas, productos volcánicos. También es importante porque, bueno, relativamente cerca está en la Ciudad de México, que tiene mucha gente habitando, la ciudad de Puebla, y un tanto hacia el sur el estado de Morelos, poblaciones que en registros geológicos se han detectado depósitos volcanos sedimentarios a distancias que alcanzan los 60 kilómetros en línea recta desde el cráter, ¿no? Entonces es importante, y de ahí por la afectación que pudiera tener, y de ahí el interés de los volcanólogos desde el punto de vista de la protección civil. El Nevado de Toluca, bueno, este está relativamente cerca aquí de la Ciudad de México y tiene un atractivo, ¿no? Eso es un lugar turístico para los fines de año, inicios de cada año. Se cubre, bueno, con frecuencia tiene nieve, y en su interior tiene agua, ¿no? Un lago cráter, y es susceptible de visitar, ¿no? Mucha gente lo visita, es un atractivo turístico importante. El volcán de Colima es un volcán activo, también está siendo observado por Protección Civil Nacional, por Protección Civil del gobierno de Colima, y bueno, porque pues ha estado en constante actividad fumarólica, ha tenido
algunas erupciones de ceniza, otras partículas sólidas que pudieran afectar a la población circundante. Pico de Orizaba es la cima, es el volcán más alto de México. Y bueno, hace como unos 5 años personas encontraron a un cuerpo, un cadáver que hacía algunas décadas había desaparecido. Esta persona había desaparecido, entonces lo encontraron por ahí. Bueno, es importante porque la cima, la altitud de este volcán representa un reto para la gente que le gusta el montañismo, pero bueno, como parte de este reto están los riesgos, ¿no? El caso que les comento, pero también es un volcán activo.